Hola, ¿cómo estamos? Buenas noches, feliz domingo. A cada persona que está conectada a través de esta pantalla les quiero decir que esto va a ser un momento especial. Este domingo estamos celebrando el tiempo de Pentecostés en cuanto el Espíritu Santo apareció después que Jesús se fue al cielo, y este es un momento especial como iglesia. Pero hoy vamos a seguir hablando sobre la confusión, porque en este momento, en el año 2020, estamos hablando de la visión perfecta y queremos echar fuera toda confusión. Queremos que este momento sea donde podamos despertarnos espiritualmente, donde podemos despertarnos mentalmente y obviamente para amar a los demás, y que el Espíritu Santo pueda hacer algo especial en este momento, ahí donde estás y acá donde estamos nosotros. Entonces, antes de arrancar con la palabra, si me permiten, quisiera orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por abrir nuestros corazones, Señor Jesús, gracias Espíritu Santo por estar aquí con cada uno de nosotros, que yo no esté hablando con mis palabras, sino que tú, Espíritu Santo, hable a través de tu palabra. Gracias porque vas a empezar a sanar corazones, a sanar a los enfermos, a sanar nuestra mente, a sanar familia, matrimonios. Padre, empezar a sanar a los enfermos. Declaramos que milagros van a suceder hoy y en este tiempo ahora, y declaramos, Padre Celestial, que tu iglesia se levanta, y gracias por todo lo que nos has dado, porque tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro salvador, y declaramos en este tiempo que somos más que vencedores en ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, en esta semana vamos a continuar sobre la serie sobre la confusión. Hace 2 semanas hablamos confundidos, perdidos en el desierto, y cómo la falta de hidratación puede generar confusión. Y hay procesos en nuestra vida que vamos a pasar por desiertos, pero que eso no tiene que ser un destino. Es un proceso donde pasamos para crecer. Y también la semana pasada hablamos sobre confundidos, perdidos o confundidos en mis relaciones tóxicas, y cómo las relaciones tóxicas pueden generar confusión en nuestra vida, y que tenemos que separarnos de esas relaciones tóxicas y crear límites. Y esta semana vamos a hablar sobre la confusión. O sea, que una de las razones que pueden generar confusión en nuestra vida son los golpes fuertes o traumas en nuestra vida, y el dolor puede generar confusión. ¿A cuántos de ustedes les gustan el rugby o el boxeo? O inclusive el fútbol americano, o también el MMA, como muchas personas conocen. Obviamente, hoy en día todos le conocen a Muhammad Ali, y eso es el título de confusión. Y esta imagen me encanta porque muestra a uno de los más grandes del boxeo haciendo lo que él hacía mejor, y que era obviamente los golpes y evadir o eludir a los golpes. Y el boxeo, vemos que en todo lo que es el deporte es justamente en golpear a personas y evadir o eludir a esos golpes. Yo me acuerdo cuando yo recién entré en la facultad, nosotros habíamos visto la película que se llama Fight Club, ¿verdad? O Club de Peleas, y cada lunes nos bajamos a un lugar ahí todo escondido, separado de nuestras autoridades, y ahí hacían peleas 1 a 1 y sin guantes, sin nada, y era supuestamente Niembo cool, ¿verdad? Y todo esto hasta que en un momento me acuerdo de un amigo mío, Morio, era como Oreo pero con M, así él siempre se presentaba a las chicas: hola, soy Morio, Oreo con M, dulce, ¿verdad? Por adentro. Entonces, me acuerdo, muy simpático, pero era pequeño, así un italiano pequeño, súper simpático. Y después había otro tipo que se llamaba Greg, ¿verdad? Que él practicaba kickboxing y boxeo, hacía de todo. Y bueno, entonces cuando estábamos ahí abajo, le tocó a Morio a pelearse contra Greg. Y me acuerdo perfectamente porque en ese momento Greg, cuando se enfrentó con Morio, era como David versus Goliat. David estaba ahí, que era Morio, y Greg era Goliat. Y cuando le vio, Greg se rió un poco y le midió, así mostrando que obviamente su brazo era mucho más largo y tenía mucho más alcance, tenía una ventaja sobre Morio, y así le dijo: en un golpe te voy a noquear. Así le midió todo, y ahí estamos. Y todos, obviamente, nosotros, dale, fuerza. Entonces, yo estaba del lado de Morio porque era mi amigo.
Y en uno de esos, ¿verdad? Greg le estaba pegando y Morio recibía el golpe, ¿verdad? Pero en uno de esos, Morio se agachó y le agarró uno y le noqueó a Greg. Y en eso Greg se fue al piso y por mucho tiempo estábamos un poco preocupados porque no se despertaba y después se despertó. En ese momento tuvo una concusión. Entonces quiero entrar primeramente en la definición de confusión, porque cuando él se despertó no sabía dónde estaba, no entendía qué pasó y él se despertó y vio a toda la gente obviamente alrededor de él y estaba confundido. Entonces la definición de confusión dice lo siguiente: la confusión es la incapacidad de pensar con la claridad o rapidez que lo hace normalmente. O sea, no tenía claridad, estaba confundido donde él estaba y puede sentirse desorientado y tener dificultades para prestar atención, para recordar y tomar decisiones. Y obviamente en este momento lo más preocupante era que él no recordaba de nada lo que había sucedido, se olvidó literalmente. Y eso es le llevamos al hospital. En ese momento obviamente nuestras autoridades se enteraron y ahí había todo un tema en la universidad, pero aparte de eso, ahí me enteré cuáles son los efectos de una concusión. Y eso es la concusión, si podemos entrar acá. El término concusión, también conocido como traumatismo cráneoencefálico leve, se refiere a la pérdida inmediata de la conciencia acompañada de un periodo corto de amnesia, o sea, tuvo amnesia. El mecanismo de la concusión surge después de un impacto directo en la cabeza, lo que genera una desaceleración súbita de la misma y ocasiona un movimiento en dirección anteroposterior de la masa encefálica en el cráneo. O sea, el tipo estaba confundido. Y en ese momento yo dije, wow, cómo los golpes pueden generar daño a uno mismo y cómo eso obviamente puede repercutir sobre mi vida. Y un boxeador, si vos te das cuenta, tiene un cambio drástico en cuanto a su vida personal. Y lo que sucede es que todos nosotros recibimos golpes en nuestra vida. Toditos nosotros tenemos momentos de dolor o de dificultad. Y eso es lo que sucede cuando enfrento ese momento, genera confusión en mi vida. En este año muchas personas perdieron trabajo, perdieron personas cercanas a ella o perdieron relaciones en su vida que genera un golpe sobre su vida y obviamente genera confusión. Y en eso yo quiero contarles una historia. La historia de Ray Mancini en contra Kim Duk-Koo. En 1982 llegaron a la final de lo que era el evento mundial del boxeo, el campeonato mundial del boxeo. Y estos dos pelearon. Y acá tenemos la historia que muestra cómo Ray Mancini, el boxeador italiano, le noqueó a Kim Duk-Koo. En este momento vemos que en 1950, en los 1950 tenemos cerca de 150 muertes que causó por los golpes dentro del boxeo. Y eso obviamente se fue disminuyendo durante los años y en los 2000 estamos llegando cerca a los 80. Cuando cambió todo esto y cómo vemos que bajó la tasa de mortandad gracias al boxeo, gracias a los golpes, fue gracias a esta pelea. Ray Mancini, en este mismo golpe de lo que vemos acá, esto que sucedió generó que Kim entre a un proceso muy difícil que le llevaron al hospital y en ese momento, en ese día mismo, él falleció. Ahí se reunieron las autoridades dentro del deporte del boxeo y ahí ¿qué sucedió? Dijeron tenemos que cambiar, no vamos a hacer más 15 rondas de boxeo y de pelea, vamos a bajar a 12. Obviamente trataron de mejorar los equipamientos para fortalecer o por lo menos proteger a los luchadores. Y lo que encontramos, y no sé cuántos vieron una película que se llamaba Concusión con Will Smith, donde él era un doctor que analizó cómo los que ejercían la profesión dentro del fútbol americano, cómo ellos por años empezaban a trastornarse emocionalmente, como muchas personas se suicidaron después por tantos golpes, generaba algo dentro de la persona.
Y eso quiere mostrar un cerebro que fue golpeado muchas veces versus un cerebro que no fue golpeado. Acá tenemos la imagen de un cerebro sano. Un cerebro sano es un cerebro que obviamente funciona, donde el oxígeno llega al cerebro, donde pueda tener todos los sistemas de los nervios, una comunicación correcta. Pero un cerebro que fue dañado, un cerebro que fue golpeado muchas veces, no recibe y empieza a moverse. Hay desconexiones que generan dentro del cerebro. Inclusive hay proteínas tóxicas que se generan gracias a los golpes que obviamente pueden causar amnesia o demencia y también lo que hoy en día están descubriendo Alzheimer. Entonces lo que vemos es que los golpes que nosotros recibimos en nuestra vida genera daño físico, pero también daño mental y obviamente daño espiritual. Por eso cuando alguien dice, no, yo puedo aguantar todo, las palabras que vienen hacia mí, no estamos solamente hablando de golpes físicos, los golpes a veces más duros que nosotros podemos recibir son con las palabras que nosotros hablamos, con las actitudes violentas que tenemos hacia otras personas. En un matrimonio, ¿cómo se construye o cómo se destruye? Es con la palabra del día a día. Por eso me encanta cuando nos vamos a un matrimonio y tenemos a los novios enfrente mío, le digo, cada día que te despertás deberías dar palabra de aliento a tu esposa, construyéndole y alentándole con tus palabras. Y eso obviamente deberíamos hacer dentro de nuestro matrimonio. Yo trato de hacer eso, no siempre puedo cumplir, pero trato de hacer eso porque nosotros deberíamos construir con nuestras palabras. Los golpes, cuando yo hablo sobre la vida de mis hijos, debería darle palabras que le construyen. Por eso la palabra, cuando un padre dice son inútil o no servís para nada, ¿qué sucede? Ese dolor le confunde a los hijos. Porque lo que nosotros esperamos de nuestros seres queridos, de lo que esperamos de nuestra amistad, de lo que esperamos de nuestro cónyuge, son palabras de vida y no de muerte. Y cuando hablan palabra de muerte sobre mi vida, ¿qué sucede? Genera confusión. Y lo que nosotros vemos es que ese cerebro que fue confundido, ese corazón que fue confundido, que fue golpeado, que fue mal hablado, nosotros entendemos que eso tiene repercusiones. Y eso quiero volver atrás a lo que es la definición de la encefalopatía traumática crónica. Es una enfermedad neurodegenerativa causada por lesiones repetidas en la cabeza. O en este caso puede ser obviamente el corazón. Los síntomas generalmente no comienzan hasta años después de las lesiones y pueden incluir problemas de comportamiento, problemas de humor y problemas de pensamiento. La enfermedad a menudo empeora con el tiempo y puede provocar demencia. Lo que descubrimos en esta película con Will Smith, que habla de la concusión, cuando una persona recibe esos golpes, ¿qué sucede? No comienza hasta años después. Lo que generamos nosotros cuando somos heridos, cuando palabras malas se hablan sobre mi vida o cuando somos abusados físicamente, obviamente lo que vemos en nuestro proceso de crecimiento está paralizado. En nuestro proceso de tratar de funcionar correctamente solamente vemos eso años después. Personas que dicen, no, yo soy normal. Pero cuando entran en un noviazgo empiezan a salir cosas tóxicas, empiezan a salir cosas raras. Que voy a decir, ¿pero dónde estaba eso si yo era normal? ¿Por qué ahora estoy actuando de esta manera? Porque muchas veces relaciones que tuve en mi pasado, ahora yo estoy entendiendo el impacto que tiene sobre mi vida, que yo no sané correctamente. Y eso me encanta la historia de un pastor que le iba a casar a una mujer y un varón. Y lo que estaban haciendo el curso prematrimonial y en ese momento le pregunta a la mujer, ¿hay alguien en tu vida sobre la cual le tenés que perdonar? Y le dijo, mi padre. ¿Y por qué tu padre? Y no porque él nunca fue presente, esto, lo otro. Y él le dijo, discúlpame que yo no te puedo casar hasta que vos le perdones a tu padre. Le pareció raro a la mujer porque dijo, pero ¿por qué si yo le amo a mi marido, yo le trato bien a mi marido, yo no tengo nada en contra de él? Y le dijo, lastimosamente eso hoy no se ve, es como una mina que está debajo de la tierra, pero si en un momento ahí cuando te casás y él pisa esa bomba, ¿qué sucede? Va a explotar tarde o temprano.
Y así mismo es cuando nosotros recibimos golpes, cuando recibimos y estamos confundidos, la persona herida hiere a los demás. Y eso tenemos que entender, que tenemos que sanar correctamente para seguir avanzando y sanar y traer claridad a la confusión que tenemos en nuestra vida. Dios quiere traer sanidad, Dios quiere traer claridad. Dios no quiere que esté en la oscuridad. Él quiere romper toda confusión sobre tu vida, toda confusión que tenés y frustración que tenemos ahorrado en nuestro corazón, porque Él quiere una vida en abundancia. El enemigo le encanta cuando recibís golpe y te quedás confundido. ¿Por qué? Muchas personas dicen, no, pero yo entré a la iglesia y ahora todo me va mal. Yo entré a la iglesia, ahora mis amigos me dejaron. Yo entré a la iglesia, ahora mi esposa no me hace caso. Yo entré a la iglesia, ahora y lo otro pasa. ¿Por qué? Y se quedan confundidos porque pensaron que cuando entraron a la iglesia todo iba a estar bien. Cuando entraron en una relación con Dios todo iba a ir bien. Lo que sucede es que en el momento que nosotros podemos pasar, tenemos que entender que Dios está con nosotros. Él nunca nos deja. Él nos acompaña en el medio de la tormenta. Él es nuestro barco que nos hace pasar la tormenta correctamente. Pero no significa que no vas a pasar dolores. No significa que no vas a pasar por momentos de confusión o momentos de golpes. Sino que vas a estar rodeado de su paz y de su gozo. Por eso dice en Juan 16:33, si podemos ir ahí. En Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. A mí me encanta esto porque me da una seguridad que Jesús pasó momentos de dolor. Jesús pasó por momentos de traición. Jesús, siendo hijo de Dios, Él pasó dificultades y golpes tremendos. Pero ¿qué sucede? Él tuvo paz, Él tuvo gozo, porque su Padre Celestial, que es nuestro Padre Celestial, nunca le abandonó. Y por eso yo entiendo que Él venció al mundo y yo ahora en Él, yo puedo tener paz en el medio de la tormenta, que yo puedo estar seguro que aunque caigo me voy a levantar, aunque estoy confundido por algún dolor, Él va a obrar para bien, para traer sanidad en esa situación. Entonces, ¿qué sucede cuando enfrentamos el dolor? Cuando enfrentamos el dolor tenemos dos opciones, ¿sí? El dolor dice, podemos correr del dolor o enfrentar el dolor. Muchas personas cuando ven la palabra dolor es como si fuera que no quieren saber nada del dolor. Corremos, huimos. Hay alguien que dice, mira, vas a pasar un desafío, vas a pasar por un momento varios golpes. Y la mayoría de nosotros decimos, no, yo no quiero eso. Por eso el mundo está detrás de la búsqueda de la felicidad. Inclusive muchos cristianos buscan la felicidad y todo lo que no le hace feliz, voy a cortar mi vida y eso yo no quiero saber nada. Mi trabajo no me hace feliz, entonces yo voy a soltar. Lo que me empujan para hacer los desafíos no me hacen feliz, entonces mira, esto yo voy a sacar. Lo que sucede es que cuando tenemos el dolor, y hablando de dolor que puede ser utilizado para crecimiento, no deberíamos huir del dolor, sino que enfrentar ese dolor. Y cuando recibimos un golpe, no huir de la persona que nos puede sanar. Porque así mismo, como dije, muchas veces entramos en una relación con Dios y enfrentamos golpes. Y cuando recibimos esos golpes, nos quedamos confundidos. ¿Por qué Dios permitiste que esto suceda? ¿Por qué Él me dejó? ¿Por qué ella me dejó? ¿Por qué ahora esto pasó con mis hijos? ¿Por qué ahora esto pasó con mi finanza, mi trabajo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy confundido, te odio y ahora me alejo de ti. Porque recibí dolor. Entonces huyo por medio del dolor. Y ahí me quedo en mi confusión, porque estuve confundido y me alejo. Y la palabra dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y si yo enfrento una situación de dolor y estoy confundido, ¿por qué no me acerco a la verdad que me puede dar claridad? Eso justamente el diablo le encanta usar, que la confusión te hace alejar de Dios, que en el medio de la confusión lo que deberíamos hacer es acercarnos a Él. Ahí donde estás, cuando Dios te dice, mira, esto pasó, yo quiero sanarte, yo te voy a hacer pasar este desierto, pero vas a pasar. Entonces deberíamos entender que cuando yo enfrento dolor o cuando estoy pasando un momento difícil que genera confusión, no me debería alejar de Él, sino que debería poder acercarme a Él.
Él es nuestro sanador. Él es lo que trae claridad en el medio de la confusión. Y por eso cuando yo enfrento, debería entender que no debería correr del dolor, sino que debería enfrentar ese dolor. Eso vemos en la vida de José. La vida de José es tan tremendo porque Dios le dio un propósito a José. A través de un sueño le mostró que él iba a entrar en una posición de autoridad importante en Egipto. Y obviamente él comunicó ese sueño a su padre, a sus hermanos, que ellos le rechazaron con la palabra, le golpearon con la palabra, le dieron un knockout diciendo, ¿quién sos vos? Chiquilín, vos no vas a poder hacer esto, nosotros vamos a arrodillarnos delante de ti. Obviamente, me imagino en su corazón, generó algo de confusión y peor todavía que su padre le regaló una túnica de colores y él se fue mostrándose y sus hermanos ¿qué hicieron después? Le agarraron, le tiraron un pozo, le dijeron le vamos a matar. Personas tan cercanas a él, personas que le deberían cuidar, personas que eran de su sangre propia, le traicionaron, generando confusión, generaron un golpe sobre su vida. Y obviamente voy a decir, esta persona recibió tantos golpes. Una persona normal se va a amargar en contra de Dios, en contra de su familia y lo único que va a estar buscando es que le pueda vengar, la venganza. Y después no le mataron, pero le vendieron como esclavo a Egipto. Y en medio de Egipto, obviamente, en la casa de Potifar, él avanzó. Te quiero mostrar nomás que José no se contaminó con el dolor, no se contaminó con el golpe. ¿Por qué? Porque una persona contaminada, obviamente, contamina a los demás. Y esa persona que vemos que fue golpeado, él usó eso para bien. Por eso quiero mostrarle acá, no permitas que el dolor te confunda, deberíamos confundir a nuestro dolor. Cuando el enemigo te quiere atacar y te quiere destruir y te quiere poner veneno en tu corazón, quiere darte golpes para trastornar lo que es tu cerebro sano en un cerebro enfermo, para que no piense en cosas buenas, sino que te enfoque en todo lo malo, en lo que es lo que le dice the negativity bias o lo que es nuestro predeterminado, nuestro enfoque es ir hacia el negativismo. Por eso los periódicos muestran todo negativo, 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 porque vende y porque absorbemos. Somos consumidores natos de todo lo negativo, porque eso es nuestra carne humana, es lo que estamos predeterminados para hacer, genera una adicción hacia eso. Y acá vemos que no permita que el dolor te confunda, deberíamos confundir a nuestro dolor. Cuando alguien me hace a lo malo, genera dolor en mi vida, lo natural es reaccionar con ese dolor. Si alguien me pega a mí, lo natural es pegarle a otra persona o pegarle de vuelta. Pero cuando yo tengo el dolor, yo debería confundir el dolor. No haciendo lo que esperan que yo pase en el medio del dolor, sino que yo debería reaccionar con amor. Debería reaccionar con perdón, debería reaccionar no quedándome ahí abajo, paralizado, enfermo, sino que diciendo soy sano en el nombre de Jesús. Corazón, perdonamos, porque el perdón no es necesariamente una emoción, es una decisión. Y deberíamos confundir el dolor. Y también acá dice, no permitas que el dolor te use, deberíamos usar el dolor. Porque el diablo obviamente a través de los golpes quiere que ese te pueda usar para el resto de tu vida, para llevarte abajo, para paralizarte, para que no te pueda levantar más que los varios golpes que pueda recibir. Acá ya le tengo, él ya fue rechazado por sus hermanos, fue vendido como esclavo y luego obviamente en la casa de Potifar fue traicionado por esa persona, esa mujer y fue encarcelado. Y vos le ves que todo ese momento podría generar confusión a través del dolor. Pero que el dolor no te use para mal, sino que deberíamos usar el dolor para seguir avanzando adelante. A pesar de ese dolor, usar para bien, no para mal. Por eso tenemos que entender que cuando yo recibo algo, tengo que obrar para bien. Porque si Cristo vive en mí, todo lo que viene ahí tiene que obrar para bien. Lo que quisieron usar para mal, mal entra, pero sale a lo bueno. Lo mismo que yo debería entender, cualquier cosa que me golpea, debería poder no golpear a los demás, sino que debería sanar a los demás.
Si yo recibo odio, yo debería amar. Si yo recibo golpes, yo debería sanar. Por eso vemos la vida de José es tan tremendo, porque en el medio de la cárcel, y yo me imagino nomás, como él estaba ahí, confundido en el medio de todo, ¿qué iba a pasar? A través de una interpretación de un sueño, él la interpretó y esa persona se olvidó de él. Otra vez, otro golpe, otro olvidado, otra traición, leve podemos decir, pero es uno más. Y en algún momento ahí se acordó, ¿y qué sucede? Y José salió de esa cárcel. Y él fue al palacio y obviamente el faraón vio que había sabiduría. Él hizo una interpretación porque él tenía claridad. Una persona confundida no tiene claridad. Una persona que está enferma no produce salud. Por eso vemos que en su corazón él ya estaba sano porque él tenía al sanador dentro de él. Él no estaba confundido. Cuando todos los sabios de Egipto estaban confundidos con lo que era el sueño del faraón, ¿qué sucede? Él trae claridad. Porque él fue sanado en su corazón a través de los golpes que él recibió. Él no permitió que esos golpes le usen a él, sino que él usó eso para obrar para bien. Y por eso vemos que él pudo interpretar todo lo que estaba pasando. Y él tuvo claridad y visión. Y en este año 2020, capaz recibamos golpes, capaz recibimos golpes desde que nacimos a través de personas que eran nuestros familiares, a través de nuestras amistades o lo que sea. Pero yo te quiero decir algo, este es un año para que Dios pueda sanar todos los golpes, para que Él pueda traer claridad en el medio de esa confusión, que vos puedas interpretar lo que Dios está queriendo hacer en este momento a través de tu vida, porque Él te quiere levantar. Él quiere que podamos tener una vida en abundancia, no encarcelado a través de la falta de perdón, a través de la violencia, a través de la confusión que puede generar en nuestras vidas, sino que ahí José interpretó los sueños de Faraón cuando nadie más podía hacer, porque Dios le dio claridad. Y cuando ellos le dio la estrategia para levantar a Egipto en el medio de ese momento, de esa crisis económica, que era una sequía tremenda, yo creo que Dios le está levantando a personas en este tiempo para dar claridad en este momento, para ayudar a nuestra nación, a nuestra iglesia, a nuestra familia, para levantarse en un momento de crisis. En un momento de confusión, personas se tienen que levantar para dar claridad. Y yo creo que este es un nuevo momento como nación, este es un nuevo momento como iglesia para sacar toda confusión y traer nueva claridad y las estrategias que nos va a ayudar a levantarnos y a seguir creciendo. Por eso, cuando enfrentamos eso, ¿cuál es la respuesta? No huir, sino que acercarnos a la fuente que nos puede dar claridad. Y ahí vemos que la familia de José, que estaba en otra ciudad fuera de Egipto, ellos escucharon que en Egipto habían recursos, que habían comida. Entonces ellos se fueron a Egipto y se encontraron con José. Y cuando José le vio por primera vez, obviamente, eso fue algo muy difícil. Alguien que te dio tantos golpes, alguien que se enfrentó con la fuente del dolor. José tuvo su periodo de confusión, pero en el medio de eso, él actuó y obró para bien porque él se conectó a la fuente. Él, en vez de decirle a su familia, ustedes me hicieron mal, ahora yo te voy a golpear de vuelta. Ahora yo no te voy a dar los recursos que necesitas para seguir sobreviviendo como familia. Ustedes me querían matar, ahora yo te voy a matar a vos porque está en mi poder. Lo que pasa, una persona confundida, una persona herida, hiere a los demás. Si yo recibí golpes, esa persona suele dar golpes también a otras personas. Una persona que tuvo una mala relación con sus padres suele generar una mala relación con sus hijos. Por eso la maldición generacional viene a través de la confusión, y esa confusión es a lo hereditario. Y eso tenemos que romper. Eso tenemos que romper dentro de nuestros matrimonios. Eso tenemos que romper dentro de nuestra relación con nuestros hijos. Eso tenemos que romper en una confusión financiera que mal administraron. Entonces yo vi mal ejemplo, me confundió a mí y ahora yo genero confusión a los demás también. Y un mal modelo se repite. Y la confusión se lleva adelante. Tenemos que poner un corte a eso y traer claridad a una situación, traer sanidad a esos golpes y traer paz en el medio de la tribulación, así como leímos en Juan 16:33. Tengan paz porque en mí van a tener paz. He vencido al mundo. Entonces tenemos que entender que José, cuando se enfrentó con la fuente de su dolor,
Él actuó para bien porque puso un fin a una generación, una maldición generacional. Lo que él había recibido, él no dijo yo voy a dar de vuelta, sino que yo voy a romper esto. Y gracias a eso, Dios pudo empezar algo nuevo a través de José. Lo que era Israel, que era el linaje piadoso a través de Abraham, Isaac y Jacob, que es Israel. ¿Qué sucede? Ahí generó la familia y los 12 tribus de Israel. Entonces ahí estaba José y a través de él se levantó y pudieron ser rescatados en el medio de esa sequía. Y obviamente a través de esa historia vemos que José y después nació todo lo que era la esclavitud en Egipto. Y ahí entró Moisés, que generó después una liberación milagrosa. Pero vemos que José rompió la confusión. Él trajo claridad a Faraón, pero también rompió la confusión en su familia, que era una maldición generacional, porque dijo, yo voy a poner un fin a esto. Porque tantos golpes nosotros recibimos que pensamos que eso es normal. Pensamos que esto es normal, que yo reciba estos golpes, que yo recibo o no recibo, y vivimos con el dolor. Deberíamos entender que yo no debería solamente vivir con el dolor, sino que yo tengo que sanarme del dolor. Porque muchas personas que tanto golpe recibieron que ya no sienten más nada. Cuando un doctor entra y ve que hay a lo malo que sucedió, que tuviste lastimado, por ejemplo, si tenés un pie que está dolido o que recibiste algún trauma, lo que van a poner es una aguja para ver, sentí esto. Y si no sentís nada y no hay dolor, significa que hay un problema porque tu sistema nervioso no está funcionando correctamente. Pero si sentí, ahí sentí, ok, está bien. El dolor no es a lo malo, por eso dije no deberíamos huir del dolor, sino que deberíamos enfrentar eso y que no nos usen nosotros, usemos al dolor, que no confundan el dolor, sino que deberíamos confundir al dolor. Y yo creo que José es un ejemplo perfecto. Él supo amar cuando él recibió lo que era básicamente odio porque le querían matar. Él supo perdonar en una situación donde muchos de nosotros no íbamos a enfrentar esa misma situación. Porque recibimos golpes y cuando viene el momento nos enfrentamos con la fuente de nuestro dolor, decimos, esta es mi oportunidad, esta es mi venganza, le voy a hacer sentir como nada, le voy a mostrar lo que él había hecho, lo que había dejado, lo que esto, lo otro. La venganza es mía, dice el Señor. No deberíamos vengarnos de los demás, por eso habla de amar a nuestros enemigos. Y lo que sucede es que al mundo le encanta ver una telenovela. Le encanta ver el dolor de otra persona o le encanta ver lo que sucede. Por eso nos encanta ver drama o telenovelas, porque vemos los golpes entre ellos, se estiran el pelo o nos quedamos hasta las 2 de la mañana viendo lo que es un Insta Story o Insta Live de personas chismoseando de la sociedad y tirando veneno, tirando golpes para aquí y para allá. Porque eso es nuestro ser humano. El ser humano le encanta eso. Pero te quiero decir algo. Cuando yo veo eso, yo me estoy nutriendo de lo que son los golpes de otros. Estoy aplaudiendo, viendo esa serie, golpeale más fuerte. Y yo te digo algo, eso genera confusión hacia tu persona. Nos estamos nutriendo de esa confusión. Yo debería cuidar lo que yo pienso, cuidar lo que yo hablo, los chismes, los golpes hacia otra persona. Yo no debería alentar, yo debería parar. Yo debería ser una fuente de sanidad, fuente de cortar todas maldiciones generacionales. Por eso entendemos que nosotros tenemos que ser el cambio de lo que necesita el mundo. Porque justamente es normal el divorcio, 50% de divorcio es normal. Si yo no estoy feliz, ¿por qué? Porque los golpes nunca se sanaron. Y este es un momento para traer claridad y sanidad a esos dolores, a esos golpes y eliminar esa confusión. Nosotros vemos que a través de esos golpes, ¿cómo hicieron a través del boxeo? Pusieron obviamente guantes mejores y también en la Olimpiada se estaban usando lo que era un casco. Y lo que quiero entrar es en Efesios 6, que nosotros vamos a tener luchas en esta vida, pero tenemos que pararnos firme en él. Y en Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es con mi fuerza que yo voy a luchar esta batalla, no es con mi fuerza que yo voy a estar peleando, sino que es con su fuerza. Y dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes
contra las hechanzas del diablo. O sea, las hechanzas son las estrategias del diablo en contra de mi vida. El diablo quiere destruir tu matrimonio, el diablo quiere destruir tu finanza, el diablo quiere destruir lo que es el legado de lo que podemos dejar a nuestros hijos con el ejemplo sano de amor. Y acá dice, deberíamos estar firmes. Dice acá en el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, en esta lucha deberíamos tomar la armadura, porque cuando alguien me golpea, tengo dos opciones. Si yo no tengo un escudo, si yo no tengo la armadura puesta, me va a doler y ese dolor va a generar algo dentro mío que no voy a reaccionar correctamente. Pero si yo me pongo la armadura de Dios y cuando vienen las hechanzas del diablo en contra de mí, que me quiere matar, quiere destruirme, quiere terminar con ciertas cosas que Dios había puesto sobre mi vida, ¿qué sucede? Yo voy a reaccionar en contra de la persona y no en contra de lo que realmente está causando esa división. Por eso personas se reaccionan y tiran y pelean y hasta se moquetean porque la lucha no es contra carne y sangre, pero pensamos que es. Si yo recibo un golpe, yo golpeo de vuelta. Si yo recibo una mala palabra, le maldigo de vuelta. Por eso tenemos que cortar y tener en mente la claridad que la lucha no es contra mi hermano, mi hermana, mi esposa, ni mi suegra, ni mi suegro, sino que debería ser en contra el diablo y obviamente lo que dice principado y potestades, que deberíamos orar, hacer guerra espiritual y el Espíritu Santo nos quiere cubrir. El Espíritu Santo nos dio todo lo que necesitamos para protegernos en contra de las hechanzas del diablo. ¿Y cuáles son? Justamente me encanta parte de lo que es el equipamiento, la armadura de Dios. Dice, estad pues firmes. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Deberíamos hablar la verdad, no la mentira, no chismoseando, no destruyendo a las personas con palabras tóxicas. Deberíamos hablar la verdad y hablarlo con amor. Dice, y vestidos con la coraza de justicia, no con corrupción generando confusión, sino que la justicia de Dios debería obrar a través de nuestra vida. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El Evangelio significa buena noticia, de la paz, no de la guerra. Cuando yo me voy a hablarle a alguien, yo no me enfrento acá con guerra para pelearme en contra de él, sino que yo me voy para solucionar algo con una persona. Cuando yo tengo una diferencia, yo no me voy para ganar la batalla, yo voy para que podamos ganar conjuntamente lo que es una diferencia, para traer una solución, no para herir y para matarle a los demás. Y dice, y sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. O sea, yo debería poder tener un escudo de la fe, porque cuando vienen momentos de dificultad en mi vida, cuando yo recibo dolor, cuando tengo traiciones, cuando las cosas mal suceden a mi alrededor, ¿qué sucede? El enemigo está tratando de apagar tu fe, está tratando de apagar tu esperanza. Está tratando de matar eso, pero cuando yo recibo la fe, la certeza de lo que uno espera y la convicción de lo que no se ve. Y por eso cuando yo recibo dolor, yo sé que mi esperanza está en el Señor. Yo tengo paz en el medio de la tormenta. Por eso esto no me va a destruir, sino que yo voy a enfrentar correctamente esta batalla, porque la batalla ya está ganada. Por eso la palabra dice, somos más que vencedores en Cristo. Y acá dice, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es lo que ponemos sobre nuestra cabeza, que cuando recibimos los golpes no entra al pensamiento, no nos contamina. Tenemos un cerebro sano, no un cerebro contaminado. Tenemos un corazón sano y no un corazón contaminado, sino que yo puedo funcionar correctamente. Por eso lastimosamente Muhammad Ali, cuando él era el mejor boxeador, podemos decir, ¿qué sucede? En 1996, cuando él tenía que prender la antorcha en la Olimpiada, él temblaba todo porque tenía Parkinson. Inclusive después en la Olimpiada de Londres apenas podía caminar por el Parkinson que tenía. Y obviamente los médicos te van a decir, gran
parte de la razón que tenemos ese efecto que no estamos funcionando correctamente es por todos los golpes que recibimos. Por eso tenemos que ponernos el yelmo de la salvación, porque si yo recibo golpes y no estoy en Cristo, me va a dañar y va a afectar mi manera de funcionar correctamente. Y yo te quiero decir algo. Si recibiste golpes, si recibiste momentos difíciles en tu vida y dijiste, no, yo demasiadas veces ya metí la pata, ya no hice nada correcto, yo te digo, no es así, esa es una mentira. No funciona en el mundo espiritual como funciona a través de tantos golpes que recibiste, nunca más vas a ser sanado. Lo bueno es que en esta vida Dios puede hacer todo nuevo. Tu pasado no va a determinar lo que Dios puede hacer en este presente, ahora mismo y acá adelante. Esa es una decisión de cada uno de nosotros. Demasiado daño me hicieron, yo no puedo perdonar. Así como dije, es una decisión, no una emoción. Deberíamos entender que los dolores, así como José recibió golpe tras golpe tras golpe, cualquiera va a decir, no, pero ¿cómo? Eso es imposible. Cómo él no vivió una vida amargado y con confusión, sino que él fue sano y tenía claridad para cumplir el propósito de Dios sobre tu vida. Dios puede hacer todas las cosas nuevas. Dios puede sanar corazones, Dios puede sanar el cerebro, Dios te puede sanar físicamente en este momento, ahora mismo. Él tiene la capacidad y Él va a hacer. Por eso tenemos que ponernos el escudo de la fe, porque la certeza es lo que yo espero. Yo debería pagar todo dardo que quieren venir en contra de mí. Pensamiento de mal, retorno con pensamiento de bien. En esto pensar en todo lo bueno, en todo lo justo y lo que Dios tiene para mí. En eso debería meditar. Por eso yo les quiero decir que en este momento Dios quiere hacer algo especial contigo. Lo que el diablo quiso derribarte, lo que el diablo quiso matarte, Dios quiere hacer algo nuevo. Y aquí quiero terminar con esto. En el próximo versículo dice, en Miqueas 7:8, tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Eso deberíamos decir, yo me voy a levantar de vuelta, porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Cuando si yo me caí, tú, enemiga mía, diablo, no hablando de tu suegra, no hablando de tu jefe, no hablando de otra persona, ellos no son tus enemigos. Aunque el diablo quiere poner personas en tu vida para destruirte, tu lucha no es contra ellos, es muchas veces contra tu propio pensamiento, contra tu corazón y contra el enemigo, que es el ladrón que quiere robarte, hurtar y destruirte. Por eso tenemos que entender que nos vamos a levantar de vuelta. Esto es un momento para levantarnos. Que esa confusión, que un golpe fuerte al cerebro, que no te haga confundir, que no genera una confusión sobre tu vida. Que la persona herida no puedan herir a los demás, sino que somos personas sanadas que puedan sanar a los demás. Entonces en este momento yo quiero hacer algo muy importante. Si había recibido golpe en tu vida o si está confundido por algo, por algún dolor que está pasando, yo te quiero decir, Dios quiere sanarte. Dios está contigo, no te deja y este es un momento de un nuevo comienzo. Si eso sos vos, quiero que puedas agachar tu cabeza y orar esta oración conmigo, porque Dios quiere traer sanidad. Y si soy esa persona, quiero que pueda escribir ahí en los comentarios, yo soy esa persona, necesito sanidad, necesito enfrentar algo que estoy pasando con alguien, necesito oración. Y si escribí eso, te vamos a contactar y ahí queremos orar contigo. Aparte también, pero en este momento quiero orar ahora. Padre, gracias por cada persona escuchando este mensaje a través de esa pantalla. Espíritu Santo, gracias por traer tu sanidad sobre su vida. Padre, gracias por sacar toda confusión, para sacar toda ira, toda dolencia en el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos que tu amor se pueda abundar en ese lugar. Espíritu Santo, que pueda hacer algo especial, que realmente pueda sanar corazones, sanar pensamientos. Padre, sanar familias, matrimonios. Padre, sanar a personas que estaban enfermos
físicamente. Padre, declaramos que todo es posible contigo. Padre, gracias porque soy más que vencedor en ti, Cristo Jesús. Padre, gracias porque no estoy ahí paralizado y donde estuve caído, yo me levantaré ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo que recién oramos es algo tan importante. Porque lo que el plan y la estrategia del diablo era para destruirte, yo te quiero decir que Dios va a sanarte. Y lo que el diablo quiso traer confusión, Dios va a traer claridad. En el medio de lo que está pasando, en el medio del dolor, Él está contigo y te va a llevar adelante. No te preocupes, no seas ansioso. Esto es un momento de un nuevo comienzo. Y si te había alejado de Dios y decís, yo nunca tuve esa relación con Dios y querés hacer una oración para entregar tu vida a Él, te pido que me puedas acompañar en esta oración. Ahí te puedes agachar tu cabeza y cerrar tus ojos. Quiero hacer una oración especial para las personas que se quieren acercar a Dios y entregar su corazón a Él. Padre Celestial, si pueden repetir esta oración conmigo. Padre Celestial, vengo delante de ti reconociendo que soy un pecador, que he cometido errores. Yo hoy, Padre, recibo tu perdón. Y Padre Celestial, gracias por hacer nuevo todas las cosas. Señor Jesús, yo hoy decido perdonar a todas las personas que me habían hecho daño. Y yo hoy me declaro libre en el nombre poderoso de Jesús. Padre, gracias por inscribir mi nombre en el libro de la vida. Soy santo, soy libre, soy un hijo, una hija de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, esto es tan importante y me alegro que se pudieron conectar a este mensaje. Porque yo sé que Dios está eliminando toda confusión, que Él está permitiendo que un proceso de dolor va a obrar para bien en tu vida. Esta semana va a ser una semana de victoria en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios le bendiga.